Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Tome asiento, si desea puede saludar a alguien. Dios le bendiga, bienvenido. Gracias por permitir compartir este tiempo. Qué espectacular es cada vez que cantamos y podemos ver la palabra. Amén. Podemos ver las escrituras, recordar las verdades que Dios tiene. Bien, bienvenido a nuestro servicio en español. Comparte con nosotros todos los viernes a las 7. Siempre estamos aquí para poder crecer juntos. Si algo que deseamos es que cada persona que venga a este lugar pueda tener esa comunión con Dios. Nuestro deseo es que usted pueda crecer espiritualmente, pero primero necesita conocer al Señor. Queremos que crezca espiritualmente tanto los que están aquí como también aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Nos siguen a través de las diferentes redes. Te esperamos, porque no hay nada mejor que congregarse, ¿de acuerdo? Los días miércoles nosotros tenemos un tiempo especial, porque es un tiempo de crecimiento, es un tiempo donde nosotros vamos a poder tener un estudio bíblico. Este estudio se está dando cada miércoles a las 6, así que les animamos. ¿Cuántos ya están participando de un estudio bíblico aquí? ¿Amén? ¿Sí? Qué bueno, pero si usted viene por la primera vez, este estudio está diseñado para que no importa si usted nunca ha leído la Biblia, venga con nosotros y usted pueda tener ese tiempo de empezar a conocer al Señor a través de las Escrituras. ¿Amén? Iniciamos una serie que se llama el Credo de los Apóstoles. Y habíamos dicho algo muy importante, que el credo no reemplaza las Escrituras, pero el credo apostólico nos ayuda a recordar fundamentos básicos, fundamentos elementales que cada uno de nosotros debemos aprender a conocer, debemos saber. Hoy vamos a estar hablando de creo en Dios Padre Todopoderoso, tal como lo hemos cantado en la canción ahora. Vamos a estar compartiendo acerca de esto, porque primero que nada, lo que tenemos que saber es que tenemos que tener claro nuestro fundamento principal de fe. Hermanos, nuestra fe no se basa en una serie de reglas, nuestra fe no se basa en venir a una iglesia, aunque es el resultado de nuestra fe, venir a una iglesia. Nuestra fe no se basa en normas religiosas o en mandatos que ciertamente se van a dar. Nuestra fe se basa en una persona, en una única persona. Esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre y que vino a rescatar a una humanidad que está atrapada por el pecado. Diga conmigo rápidamente, atrapado. Atrapado otra vez. Nuevamente, atrapado. Es importante saber que la humanidad está atrapada en una condición que no entiende. Está atrapada por el pecado. La evidencia de que la humanidad está atrapada por el pecado y la evidencia de eso es la muerte. Nosotros nos alegramos cuando un niño nace, pero también nos duele en el corazón cuando una persona parte de esta tierra. Pero cada persona que parte de esta tierra es un indicativo, es una señal del juicio de Dios que ha venido sobre el hombre. Nos recuerda, cada partida de una persona, nos recuerda que el hombre está bajo maldición. Y esa es la razón por la cual Cristo vino y resucitó de los muertos. Mucha gente no entiende lo que es la resurrección, pero nosotros necesitamos no solamente saber y entender lo que es la resurrección, sino conocer esta verdad y hacerla nuestra. Jesús resucitó para evidenciar que Él ha vencido a la muerte y que así como Él resucitó, un día todos nosotros vamos a resucitar. Pero ¿por qué si Él resucitó de los muertos todavía la gente no está resucitando? Porque todavía hay muchos que están faltando venir a los pies de Cristo. Hay mucho pueblo que necesita escuchar este evangelio y que necesita oír el llamado y responder al llamado de Dios. Nuestro fundamento se basa en la persona de Jesucristo. Por eso es que las Escrituras nos dan testimonio de esto cuando dice, y esta es la vida eterna. El Señor Jesucristo dando testimonio, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es imposible conocer a Dios si no conocemos a Cristo.
Y es imposible conocer a Cristo si no conocemos las Escrituras. Y no podemos venir a las Escrituras si es que Dios no permite en su misericordia que tiempos como estos se den para que usted pueda oír. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios lo que activa nuestro corazón, lo que nos une. Esto es, para muchos podría ser muy difícil de explicar, y de hecho que es un misterio, pero me gusta ejemplificarlo de la siguiente manera. Cuando usted pasa un imán sobre un lugar, ¿qué cosa es lo que va a traer el imán? Todo aquello que es metálico, ¿verdad? De la misma manera, cada vez que el evangelio es anunciado, atrae a los hijos de Dios. Si usted está aquí, no es por casualidad, no es porque solamente alguien le invitó o le dijo, vente para que seas parte de o para que escuches la palabra. Hay un plan de parte de Dios para su vida, y entender esto es importante. Toda la escritura bíblica es acerca de la obra de Dios viniendo a rescatar al hombre a través de una sola persona, Jesucristo. Y que cada persona conozca a Cristo y venga a Él es el propósito de toda la Biblia. Por eso, cuando leemos un texto como este, donde dice, pero estas se han escrito, y estamos hablando de las Escrituras, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. ¿Cómo yo puedo creer que Jesús es el Cristo? Primero necesito conocer las Escrituras. Nosotros no podemos vivir un evangelio sin las Escrituras. Necesitamos el fundamento principal, que es Cristo, pero necesitamos las Escrituras. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Cuando hablamos del credo de los apóstoles, recordamos y afirmamos estas verdades en nuestros corazones. Como les he dicho desde el inicio, el credo no ha venido para reemplazar la Biblia, pero nos ayuda y nos va a ayudar, de hecho, a poder recordar verdades bíblicas elementales que todos nosotros debemos manejar. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Necesitamos recordar, necesitamos oír una y otra vez, pero también necesitamos saber lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Necesitamos tener convicción de lo que creemos. Nuestra fe no es ciega. Diga conmigo, mi fe no es ciega. Así es, hermano, nuestra fe no es ciega y no debe de ser ciega, nunca. Debe estar sustentada y fundamentada en la palabra. Hoy mucha gente quiere ser espiritual porque tienen esa necesidad de sentirse cerca o acercarse a Dios. Quieren sentirse llenos. Lamentablemente buscan esa armonía y felicidad, pero muchos están buscando en el lugar equivocado y resultan engañados, siendo llevados por un camino diferente al que Dios ha establecido. Dios ha establecido un único camino. Hay una única forma. Usted se imagina, si usted ha escuchado acerca de Noé, que construyó un arca, le tomó más de 100 años construir el arca a Noé. Yo me imagino a Noé diciendo, Señor, ¿y si ponemos una ventana por este lado? Luchando con el Señor, probablemente queriendo poner su opinión. ¿Por qué menciono esto? Porque Noé tenía que construir el arca exactamente como el Señor se lo dijo. La forma en que nosotros tenemos que aprender a seguir al Señor es como Él lo ha establecido. No podemos vivir un evangelio a nuestra manera. Yo no puedo ser cristiano a mi manera. Eso no existe, eso es un engaño. Entramos en un error cuando hacemos eso. Ahora, la revelación que produce conocer la verdad bíblica produce una verdadera espiritualidad. La gente está buscando ser espiritual, pero van por los lugares equivocados. Pero cuando tú comienzas a conocer la verdad bíblica, la palabra de Dios, esto produce una verdadera espiritualidad y un verdadero cambio que solo es posible a través del Evangelio que está revelado en todas las Escrituras.
cuando vemos un texto como este. Digo esto porque hoy mucha gente está desnuda. Hoy la gente tiene sus propios psicólogos, cada persona. No, yo tengo mi psicólogo, algunos tienen sus brujos, sus chamanes, sus consultores, sus espiritistas. Cada persona está buscando a alguien que los aconseje, que los guíe en este sendero de la vida. Y lo hacen por ignorancia porque no conocen las Escrituras. Pero ¿qué dice la palabra acerca de este punto? No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero. Hermanos, Dios condena esto. O encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas, ¿qué dicen? Es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, dice, el Señor, tu Dios, expulsará, dice, a esas naciones de delante de ti. Claro, le está hablando a su pueblo. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Es lo que Él manda. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicerías y a los adivinos. Pero a ti el Señor tu Dios, ¿qué dice? Vamos a leer esa parte juntos. 1, 2, 3. No te lo ha permitido. ¿Estamos de acuerdo? Yo vengo de una cultura donde se acostumbra a pasar el huevo. No sé si eso pasa aquí. Agarran un huevo y cuando un niño o una niña está mal, le pasan el huevo, ¿no? Y aparentemente rezan un Padre Nuestro. Y culturas donde a veces tenemos ciertas cosas que hemos aprendido en el pasado. Pero la Biblia y Dios nos dice que esto no debe de ser así. También Dios nos exhorta a través de las palabras de Pablo cuando dice: mirad que nadie os engañe o te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, Dios nos ha dado una evidencia del mundo, pero el mundo nos presenta una evidencia del propio mundo. Es decir, cuando nosotros nacemos en este mundo, crecemos, vamos a las escuelas públicas o privadas y a través de ellos recibimos una cosmovisión, una forma de ver el mundo. La versión del sistema que nos dice de dónde venimos, de dónde procedemos. Pero acá el Señor dice que nadie te engañe por medio de esas filosofías. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Una versión más simple lo dice: miren que nadie los haga cautivos, es decir, presos, prisioneros, por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Cuando nosotros hablamos de creo en Dios, de creer en Dios, tenemos que saber en quién estamos creyendo. Muchas personas con quienes interactuamos solo creen en un Dios cualquiera, un Dios que ellos se han imaginado, un Dios que ellos se han inventado, aún en la propia iglesia. Ojo con lo que estoy diciendo. Mucha gente podría estar siguiendo a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, aún en la propia iglesia. Nuestra identidad cristiana está marcada por entender la confesión de Dios Padre, entender quién es Dios Padre y que Él es todopoderoso. Isaías 64:8 dice: pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Qué interesante lo que Isaías le dice aquí: tú eres nuestro Padre. Él reconoce que es una creación de Él. Somos barro. Él nos creó, no fuimos nosotros. Y nosotros somos la consecuencia, no somos, perdón, la consecuencia de un accidente o la casualidad cósmica, como algunos suelen creer, como algunos suelen profesar.
Hermanos, nosotros tenemos que saber lo que creemos y por qué creemos en quien creemos. Por eso es que usted necesita estudiar la Biblia. Por eso es que usted necesita participar de un estudio bíblico. No solamente venir a la iglesia, no solamente participar del servicio, eso está bien. Pero usted necesita aprender las Escrituras. Hermanos, Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Pero también vemos que Dios mueve a Felipe para que un funcionario que estaba leyendo las Escrituras, y él estaba leyendo Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo. Muchas veces nosotros podemos leer las Escrituras e interpretarlas a nuestra manera. Necesitamos a alguien que nos enseñe. Obviamente alguien que nos ayude a abrir nuestro entendimiento. Felipe lo que le pregunta a este hombre, ¿entiendes lo que lees? Y yo te pregunto a ti, ¿entiendes lo que lees? Cuando lees la Biblia, ¿entiendes lo que lees? Y él le responde, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Inmediatamente él se puso a la orden. Amén. Aquí estamos a la orden para servirte. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es poderoso porque nos habla de quién es Dios en el principio. Y Él creó los cielos y la tierra. Hermanos, Dios se revela a nosotros en su palabra, primero como un solo Dios. Dios es uno en esencia, pero existe en tres personas. El Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, como un solo Dios. ¿Cuántos saben que Dios es uno, pero al mismo tiempo se ha revelado a nosotros en tres personas? Es lo que conocemos como la Trinidad. Desde el principio Dios se revela como Dios. En español, Dios es un monosílabo plural. ¿Se entiende esa palabra? O sea, es una sola palabra que está en plural. Es Dios en plural, pero es uno como palabra. Cuando leemos este texto, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor, ¿qué dice? Uno es. ¿De acuerdo? Y dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando Él estaba hablando y ustedes saben que cuando Dios creó a los animales, ¿a quién le habló? A la tierra. La Biblia dice que le habló a la tierra. Cuando Dios creó los peces en el mar, ¿a quién le habló? Le habló a las aguas. Pero cuando Dios estaba creando al hombre, después de formarlo, ¿qué dice acá? ¿A quién habló Dios? Se habló a sí mismo. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nuevamente podemos ver acá la pluralidad de Dios. Uno manifestado en tres personas, 100%. Ahora, entonces el Señor, Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Nuevamente, hablando de quién es Dios. Necesitamos conocer a este Dios. Amén. A nuestro Señor. Necesitamos, hermanos, no venir a la iglesia solo por venir a la iglesia. En la iglesia vamos a encontrar amistad, vamos a encontrar amigos, vamos a pasar un bonito tiempo como familia. Pero necesitamos conocer a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Necesitamos conocerle. Dios se describe a sí mismo también. Él se describe como un padre para su pueblo. Un padre para todos aquellos que responden al llamado de Dios en sus vidas después de oír el Evangelio. Y vienen a Él por medio de la obra de Jesucristo. ¿Saben lo que esto significa? Que no todos son hijos de Dios. Cuando yo era niño, mi abuela era muy religiosa. Y nosotros íbamos los domingos a la misa y los sábados al cementerio. Esa era la regla de cada semana. Sábados íbamos a visitar a los muertos y el domingo íbamos a la iglesia. Yo jugaba con las hostias. Éramos niños. Ahora, es interesante porque siempre se nos decía que todos somos hijos de Dios. Pero cuando tú vas a las Escrituras, tú te das cuenta que eso no es verdad.
Pero ¿cómo puedes darte cuenta de esa verdad si no leemos las Escrituras? Necesitamos leer las Escrituras para eso. Él es un Padre, sí, pero para todos aquellos que responden al llamado que Él hace a sus vidas, después de oír el Evangelio, después de comprender la condición en la que cada persona está. En Juan 1:12 se da testimonio de esto cuando lo leo y dice: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, los hijos de Dios no son los que nacen en este mundo, sino los hijos de Dios son aquellos que vienen a Él por medio de la obra de Cristo, los que responden al llamado. Es interesante. Hermanos, Dios se revela a sí mismo en las Escrituras bíblicas como el creador de todo lo que vemos y existe. La creación, el universo, el hombre. Él es el creador de todo. Esto es extraordinario, porque a veces nosotros podemos apreciar, por ejemplo, apreciamos la música. Hay gente que tiene ese don, ese talento para la música, y cuando una persona está creando música, crea música, sí, pero a partir de algo, a partir de la música, a partir de un instrumento. Cuando tú ves una obra de arte, es decir, una pintura, es una pintura, es una obra, es una creación, pero a partir de varios elementos que ya existen. Dios es el creador que creó las cosas a partir de la nada, ex nihilo, se dice en el original, es decir, cuando no existía nada. A veces nosotros nos maravillamos de las obras que mucha gente puede hacer o que puede crear, pero se necesitan elementos para eso. Cuando Dios creó todo, lo hizo con su palabra. Él habló y lo que Él dijo ocurrió. Por eso es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Padre presente en Génesis 1:1. El Espíritu Santo presente en Génesis 1:2. Y en Génesis 1:3 la Biblia dice: y dijo Dios. Usó la palabra, Padre, Hijo y el Verbo, o el Padre, el Espíritu Santo y el Verbo, los tres actuando juntos. Necesitamos conocer a ese Dios. Amén. Tú necesitas conocerle. Yo necesito conocerle. Porque así dice el Señor, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció. Y no la hizo, dice, un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Ese es nuestro Dios. Por la palabra del Señor, dice, fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Está hablando de las huestes espirituales, de los ángeles. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Ese es nuestro Dios, al que tenemos que conocer, al que tenemos que aprender a conocer a través de la palabra de Dios. Desde la eternidad, dice, fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Y si, para los que han leído en algún momento Proverbios 8, se habla aquí, se hace una comparación, se habla de la sabiduría. Cuando no había abismo fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas, dice, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada, dice, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo.
cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Y estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver la creación. Si bien es cierto, está hablando de la sabiduría, pero nos está hablando de la creación. Y si quiere ver más acerca de cómo Dios creó todas las cosas, necesita participar de un estudio bíblico. Amén. Necesitamos nuestro estudio bíblico. Necesitamos ser discipulados. Hermanos, es un tiempo no negociable. Usted me va a escuchar siempre decir lo mismo, y no porque yo quiera molestarle, al contrario, lo que quiero es animarle. Amén. Necesitamos conocer al Señor. Tenemos que entender que Dios es el principio de todo, el creador de todo. Él mismo lo testifica en su palabra para que cada persona comprenda, porque es necesario que cada persona comprenda primero su origen, su identidad perdida por causa del pecado. El hombre está buscando respuestas a su vida. ¿Y saben por qué? Porque no conocen al Señor. Y si conocen o han oído de Dios, pero no del Dios de la Biblia. Han oído de un Dios y han visto, probablemente tienen imágenes religiosas que ni siquiera se acercan a revelar quién es Dios. El hombre vive una identidad perdida. Dios quiere que vuelvas a Él, pero que vuelvas por medio de la vía que Él ha establecido. No a tu manera, no a tu forma, porque eso no es viable. Tu forma no es viable delante de Dios. Tú necesitas venir a Cristo a través del camino que Él ha establecido. Y hay un solo camino. Dios quiere que vuelvas a Él por medio del Evangelio, que se revele en las Escrituras. Por eso estás aquí. Para eso vino Cristo. Para eso Él vino. Amén. Hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Diga conmigo, no se pierda. Otra vez, no se pierda. Una vez más, no se pierda. Amén. Mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y ninguno se va a perder. Pero necesitamos incidir. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mucha gente piensa que van a ser condenados por sus pecados. Y ciertamente cada pecado que el hombre comete va a ser ajusticiado delante de Dios ese día de la gran ira, de la cual todos los profetas dan testimonio. Pero hermanos, la condenación más grande, o la condenación real por la que el hombre o va a ir al infierno, mejor dicho, es el no creer. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ay, pastor, no tengo tiempo. Ay, es que no puedo venir el miércoles. Yo sé que es difícil, hermanos. Pero ¿sabes qué? Más difícil es vivir una vida sin Cristo. Yo sé que es sacrificio venir a un discipulado. Yo sé que es sacrificio muchas veces, porque a veces nuestros cuerpos están cansados todo el día, trabajando todo el día, haciendo muchas cosas. Pero esto vale la pena. Tiempo con la palabra, hermanos, es un tiempo precioso. No desaproveches la oportunidad que Dios está trabajando en el corazón de cada uno. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén.
Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Yo sé que estamos tocando solamente partes elementales, pero usted necesita saber por qué cree lo que cree. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder escuchar tu palabra. Señor, de poder hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, estamos estudiando el credo con el propósito de estudiar las Escrituras. Y Señor, ahora mismo hemos comprendido un poco más acerca de quién eres. Eres un solo Dios que consubstancialmente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, tú que estás ahí, dile, yo necesito conocerte. Señor, prepárame para poder conocerte, Señor. Y tu palabra dice que en aquel día nadie dirá conoce a tu Dios, sino que cada uno me conocerá. Y esa es una promesa, Señor, que tú has dado para cada uno de tus hijos. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí ahora. Y te agradezco por cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos.